Chao. Buenas tardes, mi nombre es Yania Pérez Suárez. Voy a continuar con las definiciones del entorno empresarial para llegar así al modelo de las 5 fuerzas de Porter. En cuanto al ambiente, al macroambiente, tenemos que tener en cuenta unas fuerzas que van a intervenir y van a afectar directamente a la entidad. Y tiene que ser con las fuerzas demográficas, que van directamente relacionadas con el cliente de las empresas, lo que tiene que ver con las fuerzas económicas, que va directamente también relacionado con la parte financiera como tal. Las fuerzas naturales hay que tenerlas muy en cuenta, aunque no las podamos a veces visualizar. Hay que también mirar cómo nos afecta la parte de la producción. Las fuerzas tecnológicas, estar muy pendientes del avance de la tecnología, no quedarnos atrás, de ir siempre en la vanguardia para no quedarnos rezagados en el tiempo. Las fuerzas políticas, interesantes también porque tienen que ver con la normatividad legal que nos va a afectar en gran medida nuestras funcionalidades dentro de la entidad. Las fuerzas culturales, porque tenemos que tener en cuenta también que la empresa se desarrolla en medio de las diferencias culturales que tienen nuestros clientes. Adicionalmente, vamos a ver unas dimensiones que tienen que ver con el sector empresarial, una definición donde dice que el sector empresarial es el conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes y servicios que la nuestra. O sea que vamos a tener que tener muy visualizado cuál es el sector empresarial que estamos moviendo nosotros y que también hay otras empresas que se mueven dentro del mismo y que nos pueden llegar a afectar. Lo que tiene que ver con los elementos del mercado. Hay una parte que es el competidor directo, ¿sí? Los que tienen que ver con aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto que ofrece la nuestra. Son empresas que están todo el tiempo vigilando en cuanto a cómo van, cómo se mueven para ver cómo también nosotros nos movemos para ser fuertes dentro del mercado. Otro elemento es nuestro cliente, por supuesto. El cliente que vemos acá es el conjunto formado por los compradores de esos bienes o servicios que se ofrecen dentro del entorno del mercado. Los proveedores también, muy en cuenta, porque son el conjunto de empresas que van a suministrarle a las empresas productoras esos productos e insumos necesarios para que ellas puedan producir o puedan ofrecer bienes y servicios. En cuanto a los productos sustitutivos, estos productos son aquellos que pueden aparecer también y cubrir necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado, ¿sí? Y que nos pueden afectar en gran medida los productos que ofrecemos nosotros también como competidores. Los competidores potenciales, otro elemento sumamente importante porque tiene que ver con las empresas que cuentan con la capacidad de entrar a competir con las pertenecientes a un sector determinado. Partiendo de ahí, es un análisis competitivo que da respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Qué tantos competidores existen y quiénes son? Tener muy identificados los competidores que tiene nuestra empresa. ¿Cuál es el tamaño de la empresa competidora y su fortaleza financiera? ¿Qué tanto tamaño tiene? ¿Qué tanto cubre del mercado? ¿Cuál es la fortaleza que tiene para poder invertir y que el capital cuenta? ¿Y cuál es la calidad de servicio ofertado por el competidor actual o potencial? ¿Qué tanto la calidad, si realmente el grado en que satisface a nuestros clientes? ¿Qué tanto nos puede quitar a nosotros clientes si cuentan con un producto de una calidad óptima de acuerdo a los requerimientos del mercado? Tenemos también que ese proceso ordenado que intenta captar factores estructurales que terminen de reconocer la competencia cercana. O sea, tenemos que ser capaces de analizar cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras oportunidades dentro del mercado competitivo. Las 5 fuerzas de Porter es una estrategia sumamente interesante e importante para que cualquier empresa sea capaz de hacer un análisis juicioso de todo su entorno y de ver cómo nos vamos a manejar como estrategia empresarial. La labor fundamental de una estratega es comprender y hacer frente a la competencia. Sin embargo, la competencia solamente puede limitarse a las empresas que ya existen. Hay que tener en cuenta que la competencia también forma parte de las empresas que pueden ir surgiendo en el camino, que no podemos desconocer, que pueden ir entrando grupitos de pequeñas empresas que poco a poco pueden irse posicionando y afectando a nuestra empresa. Además, hay que tener en cuenta que esta industria alcanza otras fuerzas competidoras que son clientes, proveedores, posibles aspirantes y productos suplentes. Porter nos dice que la ampliación de esta rivalidad se origina de la combinación de 5 fuerzas y define la estructura de una industria y moldea la naturaleza de la interacción competitiva dentro de ellas. A partir de ahí, él hace su modelo, que son las 5 fuerzas de Porter, que hay que tener en cuenta siempre para hacer una estrategia gerencial, que tiene que ver con la amenaza de los competidores como un primer elemento, primera fuerza, la rivalidad y competencia del mercado,
y poder de negociación de los proveedores y de los clientes y una amenaza de nuevos productos o servicios que pueden llegar al mercado. En cuanto a la amenaza de la entrada de nuevos competidores como una primera fuerza, se tiene que tener en cuenta que permanentemente van a estar llegando productos al mercado. Pues tenemos que ser capaces de poder sostenernos en el tiempo. Para eso hay que tener en cuenta que cada empresa debe pasar por unas barreras que le va a dar ese posicionamiento que tanto requiere. Entre esas 7 fuentes principales tenemos una economía de escala por parte de la oferta, tenemos unos beneficios de escala por parte de la demanda, unos costos que nos pueden tener las empresas por el cambio de clientes o unos costos también por el cambio de proveedores de nuestra empresa. A la vez unos beneficios que pueden entenderse como los miembros independientes del tamaño de que tenga cada entidad o que tenga el mercado, y también a la vez el acceso desigual de los canales de distribución y las políticas restrictivas del gobierno, sobre todo. Entonces, estas amenazas hay que tenerlas totalmente identificadas y ver cómo hacemos para poderlas solventar en situaciones críticas. Para poner el caso práctico, en el caso de Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa que tiene muy en cuenta esta amenaza que da la entrada de los competidores al mercado. Hay una desventaja que han visto muy marcada, que es la entrada de productos que pueden suplir cierta necesidad en la parte del término de bebidas, como por ejemplo el cambio cultural que han tenido algunos clientes de pasar de bebidas con sabor a cola a bebidas como el agua, bebidas como aguas saborizadas, y esto a la vez también representa que tiene una ventaja en este término. La ventaja es que nadie hasta ahora, en tanto tiempo que ha Coca-Cola en el mercado, ha podido ser capaz de identificar cuál es esa receta especial y no han podido llegar a igualar su sabor. Bueno, los dejo ahora con las siguientes fuerzas de Porto. Muchas gracias.